tardes. Yo soy Amairani y en esta ocasión les voy a presentar lo que es el potencial eléctrico. Para comenzar, vamos a definir lo que es esto. El potencial eléctrico es una función escalar asociada al campo eléctrico que se interpreta como la energía o trabajo que realiza el campo por unidad de carga. La interpretación energética del potencial eléctrico surge de forma física después de imponer la condición matemática de que el campo es conservativo. Como lo podemos explicar en otros lenguajes, como es el cálculo diferencial, la condición de campo conservativo implica que la forma matemática del campo eléctrico es tal que puede ser derivada de una cantidad escalar, como es el potencial. Si utilizamos alguna ley para realizar el potencial, se podría utilizar, podríamos utilizar la ley de Coulomb, que es la que describe el campo eléctrico generado por una carga eléctrica puntual. Lo podemos calcular de forma sencilla el potencial eléctrico asociado y así poder estudiar sus propiedades. Dado que el potencial eléctrico es una magnitud energética asociada al campo eléctrico, el trabajo realizado por una unidad de carga se mide siempre con una diferencia entre el punto de interés y un origen de potencial que solemos dejar fijo. Ahorita les voy a presentar la fórmula, pero antes de describir esta, debemos recordar que la ley de Coulomb y tenemos que ver también sus propiedades básicas. Lo que es la fórmula de Coulomb es EQ, que es igual a K sobre Q sobre R cuadrada por ER, donde Q es el valor de la carga eléctrica, cuya unidad en él es coulombio, que es el que genera el campo. R es la distancia radial medida desde la misma, cuya unidad es en metros. R es el vector unitario que sale radialmente desde la carga, y donde K es una constante con un valor aproximado de 9 por 10 a la 9, y esto se mide con nm cuadrada sobre c cuadrada. Por otra parte, vamos a definir también sus propiedades del potencial eléctrico. Y bueno, a continuación les voy a presentar sus características. Las principales características del potencial eléctrico son las siguientes. En primer lugar, podemos encontrar que el potencial eléctrico es asociado a una carga puntual y tiene una contribución no constante positiva si la carga es positiva. Y por otra parte, que podemos observar que el potencial eléctrico es asociado a una carga puntual y tiene una contribución no constante negativa si la carga es negativa. También podemos observar que las unidades del potencial eléctrico son de joules por coulomb, y que esto es una energía por unidad de carga que recibe un nombre especial, y este es el voltio, que es representado con una V mayúscula. Y bueno, esas serían algunas de sus características del potencial eléctrico. Por otra parte, podemos observar, más bien, les voy a explicar lo que es qué diferencia existe de potencial entre dos puntos. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos
es la cantidad de energía necesaria para mover una carga eléctrica desde un punto a otro en presencia de un campo eléctrico. Por otra parte, también podemos ver o podemos comentar que en dónde se aplica este potencial eléctrico. La energía del potencial eléctrico existe si hay un objeto cargado en esa posición. También es la diferencia de potencial eléctrico, que también es conocida como voltaje, y este es el trabajo externo necesario para mover una carga de una posición a otra dentro de un campo eléctrico. Y bueno, en conclusión de todo lo que ya fue mencionado, podemos observar que el campo eléctrico forma parte del potencial eléctrico, ya que eh, gracias al campo eléctrico podemos determinar su potencial. Eh, Podemos observar que no solamente el potencial eléctrico es considerado en electricidad y magnetismo, sino de igual manera lo podemos observar en otros tipos de materias, ya como lo es el cálculo diferencial, como ya fue mencionado anteriormente. Eh, Obviamente podemos observar que pues son diferentes fórmulas, diferentes cálculos, pero al final de cuentas puede ser definido de la misma manera. Eh, como ya mencionamos anteriormente, pues el potencial eléctrico es una una unidad de energía. Bueno, se mide, es el que mide energías, como pues es lógica, bueno, es lógico, ya que menciona que es potencial eléctrico, perdón. Entonces, podemos también observar que gracias a esto podemos ir diferenciando eh, cada componente de ciertas cargas, y que gracias a esto también podemos observar lo que es negativo, lo que es positivo, y si es positivo, qué podemos obtener, ya que no en todas las ocasiones podemos obtener, si es positivo va a salir positivo, o si es negativo va a salir negativo. No, probablemente puedas tener positivo y tu resultado puede salir negativo, o viceversa, que tengas un resultado, o bueno, cantidades negativas y tu resultado te pueda salir positivo. Y pues bueno, creo que por mi parte sería todo, y pues muchas gracias. Espero y sea de su importancia o les atraiga este tema, que es muy importante, como ya fue mencionado. Gracias a esto podemos sacar diferentes tipos de cálculos, y pues también tenemos que ver que tiene propiedades que por mi parte yo podría decir que son bastante importantes y bastante esenciales a la hora de realizar ciertos cálculos que contengan este tipo de potencial. Y pues muchas gracias y buena tarde.